Bien, es de profunda alegría continuar con el seminario de la ciencia de la salvación. Estamos estudiando los lenguajes o figuras de la salvación. Y en el estudio pasado nos habíamos quedado en el punto número 4, el lenguaje biológico. Y ahora vamos a continuar con el quinto lenguaje de la salvación. Y aquí presenta la salvación en el lenguaje político. En el lenguaje político, la salvación asume el significado de libertad. Todas las veces que nosotros encontramos en la Biblia y el espíritu de profecía, esta palabra libertad o liberación se refiere justamente a la misma salvación, pero en un lenguaje político, libertad. Porque todo hombre, según las Sagradas Escrituras, nace como un prisionero de Satanás. O sea que Satanás, cuando venció a la raza humana en pecado, él ha tomado prisionero a todos los seres humanos. Y espiritualmente estamos en prisión. Atado, dice, con las cuerdas de su propio pecado. Todo ser humano nace, desde el momento que nace, es un prisionero de Satanás, atado con cuerdas, así como un prisionero, por ejemplo, peligroso. ¿Qué le hacen, por ejemplo, las autoridades? Le ponen una celda solo y a otros le ponen cadenas en los pies y en las manos. Entonces el ser humano, como prisionero de Satanás, también ha nacido así. Por eso el rey Salomón, en el Antiguo Testamento, según Proverbios 5:22, dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, da a entender que el ser humano, en este lenguaje político, nace pues prisionero. Por eso es que en este lenguaje se presenta la salvación como este término muy halagüeño, muy bonito: liberación o libertad. Por ejemplo, pero la profecía mantuvo firme la promesa mesiánica de liberación del poder del pecado y llamó a los hombres a escuchar el anuncio, según Isaías 61:1. Escuchemos, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Ya sabemos nosotros que el ser humano nace prisionero. Y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí Jesús, esta profecía mesiánica, no se refiere a los prisioneros que están allá en la cárcel por ser pues delincuentes, terroristas, violadores, etcétera, etcétera, sino se refiere al que está prisionero en una cárcel espiritual. ¿Ve? Entonces dice que Jesús tendría que venir a publicar libertad a los cautivos y a los cautivos de Satanás. Por eso decía aquí que el hombre, todo ser humano, nace como un prisionero de Satanás, atado con las cuerdas de su propio pecado. Y Jesús justamente vino a romper esas cuerdas. Dice, a darle apertura a los presos de la cárcel. Así que esta es la promesa mesiánica. Cuando el pecador deja de confiar en su propia justicia, aquí vemos nosotros cómo Dios hace esta liberación, cómo el Señor nos da la libertad. Es todo un proceso. Cuando el pecador deja de confiar en su propia justicia y por la fe se aferra a la justicia de Cristo, este es libertado de la culpa del pecado y de la condenación de la ley y de la muerte eterna. ¿Ve? Espiritualmente, entonces, cuando el creyente es libertado, cuando nos aferramos por la fe a la justicia de Cristo, somos libertados en el cielo de la culpa del pecado y de la condenación de la ley y también de la muerte eterna. ¿Ya? El anuncio del Evangelio es: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, según Juan capítulo 8 y el versículo 36. Jesús mismo comentó, dijo así: así que si el Hijo os libertare, estaba hablando de la salvación,
Lo que quiso decir Jesús, así que si el Hijo os dé la salvación, os da la salvación, entonces seréis verdaderamente libres. Eso quiere decir que hay muchas personas que publican libertad, pero no es una libertad verdadera. Y aquí está diciendo que la libertad, la salvación que Cristo da al creyente arrepentido, contrito, no es una libertad ficticia, sino es una libertad pues verdadera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, quiere decir cuán importante, fundamental es que el creyente que está atado en las cuerdas de su propio pecado, en el proceso de llamado de conocimiento, en el proceso de atracción y de liberación de la voluntad, en el proceso de que el Espíritu Santo nos dé el arrepentimiento y produce la confesión y la entrega de la voluntad, en ese proceso el creyente llegará a comprender plenamente la justicia de Cristo. Entonces, en el momento preciso cuando el creyente pues clama por salvación, por liberación al cielo, al Padre, es mediante la justicia de Cristo que el Padre nos da una verdadera libertad. Por eso Jesús dijo, seréis verdaderamente libres. Porque no hay salvación sino en base a la justicia de Cristo. Claro, hay seres humanos que también ofrecen salvación a la humanidad por otros medios, ¿no? Por ejemplo, pagando penitencias, yendo al purgatorio y un sinnúmero de cosas que han inventado los seres humanos para poder engañar con el pretexto de salvación a la gente. Pero la salvación verdadera solo se obtiene mediante la justicia de Cristo. Y si es mediante la justicia de Cristo, Jesús dijo, y si el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro sustituto, nuestro garante, dice, os libertare, seréis verdaderamente libres, tanto de la culpa del pecado como del poder del pecado y de la corrupción del pecado. Y aún de la presencia del pecado, porque la salvación de la presencia del pecado también le debemos gracias a la justicia de Cristo. Aún para pasar el juicio investigador de los vivos también es en base a la justicia de Cristo. Quiere decir que el juicio de justificación, la salvación del pecador, empieza en el momento que el creyente es justificado y será consumado en el momento que el creyente es juzgado en el juicio investigador, cuando el registro de pecado haya sido eliminado pues del cielo. Ya entonces todo ese proceso. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya tanto en el juicio de justificación como en el juicio investigador. Y en el día cuando Cristo venga y nos libere de la presencia odiosa del pecado. Y nos lleve al cielo para vivir eternamente en su presencia, delante de Él. Entonces, aquí estamos viendo la salvación en lenguaje político, que quiere decir libertad o liberación. Ahora, el Espíritu Santo es enviado para mantener libre al creyente. Qué importante que cuando el Señor salva, cuando el Señor nos concede la salvación por gracia, envía al Espíritu Santo para mantener libre al creyente. Por eso, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ve? El Espíritu Santo entonces es enviado para mantener libre al creyente. Cuando nosotros hablamos de libre al creyente, se nos estamos refiriendo a mantener al creyente salvado. ¿Ve? El Espíritu Santo entonces, el Señor es el Espíritu, dice. ¿Ve? El Señor, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay salvación. Quiere decir que el Espíritu Santo puede morar con su poder en una persona que se mantiene dentro de los límites de la salvación. Por eso cuán importante es no rechazar al Espíritu Santo. O sea, cuán importante es nosotros no pues ceder a la vida pecaminosa, a las concupiscencias de la carne, sino que debemos mantenernos en ese margen de la salvación. Porque dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay salvación.
porque libertad es salvación en un lenguaje político. En este contexto cobra significado la exhortación del apóstol Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ve? Todo creyente salvado ha sido libertado, dice. Y que nosotros debemos mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, ¿en qué libertad el Señor Jesucristo nos hizo libres? Libres de la culpa del pecado se refiere, y libres del poder y del dominio del pecado. Debemos mantenernos firmes en esa libertad de la culpa del pecado y también del dominio del poder del pecado. Si nosotros no entendemos de una manera simple, el enemigo nos puede engañar. Por eso estamos estudiando la ciencia de la salvación. Y en esta ciencia de la salvación estamos estudiando los lenguajes, cómo el Señor en su palabra presenta la salvación. Lo importante es permanecer dentro de los límites de la salvación, dentro de ese proceso de la salvación. Y estamos hablando aquí de la salvación en lenguaje político, que quiere decir libertad, que es la misma salvación. Y dice aquí que nosotros debemos mantenernos firmes. Y para mantenernos firmes quiere decir que nosotros constantemente debemos vigilar que en el yo, la suficiencia propia, se mantenga allí pues a la par, que la suficiencia propia esté en el polvo de la tierra. Y para que se mantenga allí se necesita vigilancia. Quiere decir que constantemente nosotros debemos meditar en lo que es la ley a plenitud, ya que la ley de Dios tiene pues código, la ley tiene naturaleza espiritual y la ley tiene demandas y exigencias muy elevadas, y cada día debemos recordarlo, y nosotros debemos comprender que nosotros no podemos medirnos con las demandas de la ley para que el yo permanezca en el polvo. Pero también cada día en nuestra mente debemos tener conciencia, debemos tener en mente de que Cristo vivió a la altura de la ley a plenitud, y el creyente así puede mantenerse firme en esa libertad, en esa salvación que por gracia de Dios lo seguimos recibiendo día a día, ¿ya? Con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, cuando nosotros perdemos de vista la ley a plenitud, perdemos de vista nuestra condición pecaminosa y crece de nuevo el orgullo, la suficiencia propia, no valoramos la justicia de Cristo, entonces nuevamente volvemos al yugo de la esclavitud, que el ser humano busca otros medios, otras formas de alcanzar, de lograr la salvación. Y esto puede ser peligroso, que después de un tiempo el ser humano empieza a confiar en sí mismo, y el ser humano de repente empieza a confiar en sus muchos años de religión, en su experiencia religiosa, y por eso es que de una manera inconsciente va a comenzar a orar: Señor, quizá habré fallado, Señor, tal vez te habré ofendido, Señor, si en algo te he ofendido, perdóname. Ese creyente ha caído de la gracia, ha perdido la libertad, no se ha mantenido firme en la libertad. Mantenerse firme en la libertad quiere decir, significa vivir por la fe, sostenido en la justicia de Cristo, y como fruto de la salvación, andar una vida de obediencia a la ley de Dios. Andar en una vida de vigilancia, que al pecado no le crezca de nuevo el pico y las garras y empiece a producir nuevamente manifestaciones exteriores voluntarias del ser humano. Entonces dice aquí que debemos estar firmes y no debemos volver de nuevo al yugo de esclavitud del pecado. Entonces el creyente salvado también goza de una felicidad, y esa felicidad se consolida en el ámbito de la obediencia a la ley divina. O sea, el creyente que está libre, salvado, y que se permanece firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, el creyente salvado goza de esa felicidad de andar en obediencia a la ley de Dios. O sea, la felicidad
se consolida en el ámbito de la obediencia a la ley divina. Por eso en el Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si usted tiene delicia en obedecer la santa ley de Dios, le aseguro al 100% de que usted está firme en la libertad, está usted firme en la salvación. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, en todo momento la ley de Dios está, ¿dónde? En la mente. Por eso decía que para mantenernos en esa libertad, continuamente tenemos que pensar en la ley de Dios a plenitud. Y la ley a plenitud es pensar en el código, en su naturaleza espiritual y en sus demandas o exigencias. Y ver que nosotros no lo podemos satisfacer para que nosotros merezcamos la salvación. Por eso dice, en su ley medita de día y de noche, dice el creyente salvado, el creyente libertado, en lenguaje político. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No estaría de más pensar en este momento cómo son los árboles, por ejemplo, que están plantados a orillas de un río, y ver cómo serán los árboles plantados, por ejemplo, arriba en la punta del cerro del Misti, ¿no? Cuánta diferencia ver un arbolito que pudiera ver allí, pues en el cerro del Misti, un arbolito que mide aproximadamente 9 y 10 centímetros, y ver un árbol que está plantado a orillas de un río que puede medir 50 y 100 metros de altura, ¿no? Y cómo es el árbol que está en el cerro y cómo es el árbol que está a orillas de un río. Por eso dice que un creyente salvado, libertado, dice que será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja es firme, no cae, y todo lo que hace prosperará. Por eso un creyente salvado, libertado de la culpa del pecado, del poder, del dominio, de la malignidad, de la corrupción del pecado, este creyente nunca va a estar desanimado. En los peores momentos que le toque vivir, en las peores guerras que le toque luchar, atravesar en esta tierra, siempre va a vivir animado. No va a vivir de miedo, no va a vivir por allí amedrentado, desanimado. A pesar de que los momentos que nosotros estamos viviendo no son momentos buenos, son momentos de escasez, de pobreza y momentos también de preocupación. Cuando los familiares, los amigos nos llaman de aquí a allá, preguntan porque tienen un desacierto en su vida, preguntando de las profecías, de los acontecimientos, como me vienen llamando mucha gente, para poderles informar, ¿no? Ya entonces, a pesar de vivir en medio de las dificultades de la vida, dice que el creyente es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, dice, ¿no? Y todo lo que hace espiritualmente para gloria de Dios, porque para eso vivimos en esta tierra, para dar gloria, para glorificar a nuestro Dios, todo lo que nosotros realizamos, ya vamos a prosperar espiritualmente para gloria de nuestro Dios. Y también el apóstol Santiago escribió así: por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. O sea, al creyente, pues nada le entristece, nada le puede amedrentar o desanimar para decir ya no quiero seguir el camino de la salvación, sino dice que todas las cosas que suceden para un creyente libertado, salvado, nos ayudan, dice, a nuestro bien, ¿ya? Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. O sea, ¿cómo es que la palabra de Dios nos libera del pecado? Porque justamente la inspiración enseña que cuando Dios imparte su justicia al creyente que ha sido liberado, es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu, dice. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas. Ya las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que cuanto el creyente más se agencia de la palabra de Dios, tiene más de la justicia de Dios en su vida.
Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ya por eso aquí está diciendo, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Así que para que nosotros seamos liberados del poder, del dominio, de la malignidad, de la corrupción del pecado, el Señor nos ha dado su palabra. Por eso es que la palabra de Dios debemos nosotros tomarla todos los días, a cada momento, dejando a un lado todo lo que es pecaminoso. Porque cuanto más yo lea, estudie la palabra de Dios, cuanto más ponga la palabra de Dios en mi vida, el pecado no tiene poder en nuestra vida. Eso lo sabemos nosotros por experiencia. Entonces la salvación es libertad de la culpa del pecado, libertad del poder del pecado y esperanza de una liberación final cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Jesús regrese, y la inclusión, la cual incluye la liberación también del planeta, según Romanos capítulo 8 y el versículo 20 seguido al 24. Muy bien, hemos estudiado entonces el quinto lenguaje de la salvación, el lenguaje político que asume un significado de libertad, que es la misma salvación. Ahora vamos a estudiar el lenguaje número 6, que también tiene un término muy bonito. Se llama el lenguaje ético-social, que tiene que ver con nuestra relación con los seres humanos y nuestra relación con Dios. La relación entre familiares, la relación también entre esposos, padres e hijos, y también miembros de la iglesia, relación entre hermanos. ¿Cómo nos relacionamos entre hermanos? Se llama el lenguaje ético-social. En este lenguaje ético-social, la salvación lo presenta a través de la Biblia como la salvación, o también se le presenta como reconciliación. O sea, la palabra de Dios presenta la salvación como reconciliación. Cada vez que usted encuentre en la Biblia el espíritu de profecía, este término reconciliación está hablando también de salvación en otro lenguaje. Por eso, como habíamos dicho, que por este camino de la ciencia de la salvación, descubriendo la ciencia de la salvación a través de la palabra de Dios, el creyente, por más torpe la mente, por más que el enemigo, el pecado, lo haya entorpecido, no podrá errar. Por eso hasta un mudo puede ser salvado, hasta un sordo puede ser salvado si enseñas. Nosotros le presentamos los lenguajes de la salvación. Muy bien, dice más aquí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el creyente reconciliado con Dios en base a los méritos de Cristo. Ahora el creyente también, el Señor nos ha dado la responsabilidad de asumir también este ministerio de la reconciliación. Quiere decir el ministerio de la salvación. O sea, nosotros también, como creyentes reconciliados, que quiere decir salvados, ahora nosotros que somos salvados, tenemos este ministerio a nuestro cargo para también llevar a otras personas al camino de la salvación. En ese sentido dice que el Señor nos encargó el ministerio de la reconciliación, que nosotros debemos llevar a las almas a reconciliarse con Dios. Quiere decir que nosotros debemos llevar a las almas a que estén salvos en Dios, porque la salvación proviene de nuestro Dios a través de la persona y de la justicia de su Hijo. Entonces, en este ministerio nosotros constantemente tenemos que llevar a las personas a reconciliarse con Dios, tanto en el estilo de vida cristiana que nosotros desarrollamos, como también de los mensajes que emitimos de la palabra de Dios a través de nuestra enseñanza, de nuestros estudios, a través de nuestros sermones, a través de la predicación. Estamos nosotros cumpliendo este ministerio de la reconciliación en el lenguaje ético-social, que tiene que ver en la relación con la humanidad. Porque si siendo enemigos, dice la palabra, Romanos 5:10, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo,
Fuimos reconciliados por la muerte con Dios, por la muerte de su Hijo. Mucho más estando ya reconciliados, o sea, salvados, quiere decir, seremos salvos por su vida. ¿Ves? Seremos salvos también por la vida de Cristo. Porque la vida de Cristo, la obra que desarrolló, su carácter perfecto, es la base de nuestra salvación. Eso debemos entender en este lenguaje ético-social. Jesús era la majestad del cielo. ¿Cómo es que Él vino y nos reconcilió? O sea, nos salvó. Quiere decir, Jesús era la majestad del cielo. El amado comandante de los ángeles, quienes se complacían en hacer la voluntad de Él, o sea, la voluntad de Cristo. Porque los ángeles estaban y están al servicio de Cristo. Porque en el cielo todos ellos adoran a Cristo, adoran a Dios el Padre. Pero descendió de su trono, que es importante para salvarnos, para reconciliarnos con Dios. Dejó la corona y el cetro reales. La corona que llevaba en su cabeza y el cetro reales, el dominio, el poder. Y revistió su divinidad con humanidad. Se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz para que el hombre pudiera ser exaltado a un sitial con Cristo en su trono. O sea, enteramente salvado. Esto será cuando ya recibamos nosotros la salvación de la presencia del pecado en el día de la glorificación a la venida de Cristo. Con amor vino a revelar al Padre y a reconciliar al hombre con Dios. Gracias a Dios por este grandioso medio, por la justicia de Cristo, que Él con su vida y con su muerte nos reconcilió con el Padre. Y esa reconciliación se hace real en el momento que el creyente es justificado, regenerado y santificado. Y hacerlo una nueva criatura es en el momento que somos nosotros regenerados, renovada de acuerdo con la imagen de aquel que lo creó. O sea, el creyente, ¿hasta dónde alcanza la salvación? De que el creyente pueda reflejar, pues, la imagen de aquel que lo creó. Por eso, ustedes recuerdan por qué le pusieron a los discípulos cristianos. Porque justamente ellos se parecían a Cristo. Por eso es que Judas, en el día que le entregó pues al maestro, dice que les dio una señal, porque la personalidad, el carácter de los apóstoles era semejante a su maestro. Muy bien, hemos estudiado entonces el punto 6, el lenguaje ético social, que asume un término muy importante, reconciliación, y que lo encontramos a través de todo el panorama de las Sagradas Escrituras, hablando de la misma salvación, porque reconciliación es salvación. Ahora vamos a hablar la salvación en otro lenguaje muy bonito que presenta la Biblia, el lenguaje sacerdotal. Y en el lenguaje sacerdotal la salvación asume un significado de expiación. Todas las veces que usted encuentre esta frase, expiación, se está refiriendo a la misma salvación de Dios. Por este camino, dice él, por más torpe que sea el que anduviere, no va a errar. La salvación también se presenta en lenguaje sacerdotal como expiación, porque expiación significa la eliminación de la culpa por medio de un tercero. ¿Ve? El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era una prefiguración del verdadero sacrificio de Cristo. Por eso, cuando Juan vio a Jesús, exclamó: «He aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Eso se llama expiación. Eliminación de la culpa por medio de un tercero. Entonces Juan, cuando lo vio a Jesús, dijo: «Miren, allí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». O sea, en otras palabras, allí viene el que concede salvación al creyente. Muy bien. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice la palabra,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso cuando hablamos nosotros salvación, ¿qué significa salvación? Salvación del pecado, decimos, ¿no? Salvación del pecado. Entonces, ¿cómo el Señor elimina el pecado? Justamente cuando Él nos salva, elimina los aspectos del pecado. Cuando el creyente es justificado, es salvo de la culpa del pecado. Cuando el creyente es regenerado, santificado, es salvo del poder del dominio del pecado. Y cuando Jesús venga por segunda vez, nos salvará de la presencia del pecado. Ya ve que la salvación significa salvación del pecado. Por eso dice, fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está hablando de la salvación en lenguaje sacerdotal, que quiere decir expiación. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ve, cuando Él desarrolló su obra de salvación en esta tierra, ahora esta obra lo aplica en el cielo, al lado de Dios, dice, a la diestra de Dios en los cielos. Y por eso entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, quiere decir que esa obra salvífica que Él desarrolló en esta tierra, ahora como sacerdote, lo ofrece ahora en el cielo. La salvación en lenguaje sacerdotal, somos nosotros, nuestros pecados son expiados gracias a la justicia de Cristo como nuestro mediador en el cielo. Jesús es nuestro sacrificio expiatorio. No podemos hacer expiación por nosotros mismos, pero por fe podemos aceptar la expiación que ha sido hecha en la cruz del Calvario. Nosotros aceptamos esa obra perfecta que Cristo desarrolló en esta tierra y somos expiados de nuestros pecados en el cielo. Y la inspiración lo confirma y dice así: la gran verdad central del Evangelio, alrededor de la cual se agrupan todas las verdades, es la de Cristo crucificado como expiación por el pecado. Todas las otras verdades son tributarias a esta. Quiere decir que todas las otras verdades circulan alrededor de la obra expiatoria de salvación que Cristo desarrolló en esta tierra y que ahora la ofrece como nuestro mediador, como nuestro abogado, nuestro sustituto en el cielo, para que nosotros recibamos la salvación. O sea, quiere decir que la salvación en este lenguaje sacerdotal tiene que ver con toda la obra que Cristo desarrolló en esta tierra, que es nuestra salvación, la base, el fundamento de nuestra salvación, pero que continúa en el cielo al lado del Padre como nuestro mediador. Él está allí para expiar, para purificar del pecado al creyente arrepentido. Pasamos al punto número 8. Se trata aquí del lenguaje militar. En el lenguaje militar, la salvación se configura como una milicia. Dice que nosotros somos soldados de Cristo. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita, miren, soldado, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Un creyente salvado es un soldado en el lenguaje militar. Segunda de Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, o sea, humanamente se refiere, no militamos según la carne. ¿Ve? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, espiritualmente nosotros, como soldados de la cruz, soldados de Cristo salvados, estamos en guerra, y por la fe nuestras armas no son carnales, sino espirituales, las cuales son la oración, la meditación, el estudio de la Biblia. Ya entonces nosotros derribamos, dice, destruimos fortalezas espirituales de los demonios, como soldados de la cruz. La vida cristiana es una batalla permanente contra las potestades del mal. Según Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso es que el mismo apóstol, retrocediendo al versículo 11 de este mismo capítulo, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, en el camino de la salvación, en el camino de nuestra milicia como soldados de Cristo, nosotros dice que nos recomienda, para mantenerse firme en la salvación, cada día tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios es el casco, ya es la coraza, es también el cinto, es el escudo, es la espada y es el calzado. Todo esto es espiritualmente. Cada día tenemos que estar vestidos. Porque el campo de batalla a la cual el Señor nos ha puesto como soldados de Cristo, salvados, justificados, regenerados, santificados, el campo de batalla tiene 3 frentes de combate. Nunca olvidemos esto, como la palabra de Dios lo presenta. Dice: el mundo, la carne y el diablo. El mundo, la carne y el diablo. El mundo es todo lo que está a la vista, fuera de nosotros. Esto está en 1 de Juan 5, 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pues el mundo son los atractivos, ¿no?, a nuestros ojos, que nos lleva pues a desear y a pecar. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso dice: el justo por la fe vivirá, el salvado por la fe vivirá. ¿Quién es este? ¿Quién es este que vence? ¿Quién es este que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ya ahí el versículo 15 dice, 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, en esta lucha delante de nosotros tenemos al mundo, los atractivos, lo que está fuera de nosotros. En segundo lugar, la carne. La carne es nuestra vieja naturaleza pecaminosa, depravada, lo que está dentro de nosotros. Por eso Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El que decida entrar en el reino espiritual descubrirá que todos los poderes y las pasiones de una naturaleza sin regenerar, sostenidos por las fuerzas del reino de las tinieblas, se despliegan contra él. El egoísmo, por ejemplo, es la carne, lo que está dentro de nosotros, lo que produce la carne. El orgullo, resisten todo lo que se revelaría su pecaminosidad. No podemos por nosotros mismos vencer los deseos y hábitos malos que luchan por el dominio. No podemos vencer al enemigo poderoso que nos retiene cautivos. Únicamente Dios puede darnos la victoria. Por eso, en este lenguaje, nosotros necesitamos entender que nosotros somos soldados y debemos ser soldados de Cristo, cada día salvados, para luchar contra el mundo, contra la carne y también contra el diablo. Pero aquí, hablando de la carne, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Santo. Por eso veíamos aquí que únicamente Dios puede darnos la victoria si nosotros nos sometemos a Él, porque Cristo vino a este mundo, dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era nuestra carne débil, Dios enviando a Cristo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado lo condenó al pecado en su propia carne. Esa es la victoria. Por eso dice que solamente Dios en la justicia de Cristo puede darnos la victoria. El diablo con sus huestes espirituales de maldad. Sed sobrios, aconseja la palabra, y velad, estar atentos en la salvación, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Quiere decir que como soldados debemos estar en vigilancia, así como un soldado en su puesto,
ya de guardia, está vigilante con su arma. Así también todo hijo de Dios tenemos que estar en guardia, como soldados de Cristo. Os escribo a vosotros jóvenes, que tenemos una esperanza grande para los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Si el joven se aferra a la justicia de Cristo y está cada día equipado con la armadura de Dios, es un vencedor. El diablo no podrá vencerlo jamás. Segunda de Corintios 2:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el último lenguaje de la salvación, la última figura de la salvación, se presenta el lenguaje educativo. En el lenguaje educativo, la salvación nos torna discípulos. Por eso en la Biblia vas a encontrar esa palabra discípulos o discipulado, se refiere a la salvación en lenguaje educativo. Juan 8:31 dijo Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nosotros permanecemos en la palabra de Cristo, permanecemos en la justicia de Cristo, ahí anclados en la justicia de Cristo, por medio de la fe, dice que seremos verdaderamente los discípulos de Cristo. O sea, cuán importante es comprender, pues, en la ciencia de la salvación, la obra de Cristo, para permanecer ahí arraigados, anclados en la justicia de Cristo. La ciencia de la salvación es una verdadera educación para el cielo. Esto es discipulado. En esta escuela primaria de la tierra debemos aprender las lecciones que nos han de preparar para ingresar a la escuela superior. O sea, nosotros estamos aquí preparándonos cada día mediante el poder de Dios, porque pronto vamos a ingresar a la escuela superior, donde nuestra educación proseguirá como discípulos bajo la dirección personal de Cristo. Un día Él será el maestro. Entonces Él nos explicará el significado de su palabra. Quiere decir que como discípulos de Cristo, día a día nosotros somos sus estudiantes, que debemos tomar la palabra de vida, y el Señor nos va instruyendo día a día en este camino de salvación. Así que, bueno, concluimos aquí con esta clase valiosa que hemos estudiado, figuras o lenguajes de la salvación. Y habíamos estudiado que los lenguajes de la salvación son 9. Ahí hemos visto el lenguaje jurídico, el lenguaje comercial, el lenguaje espiritual, el lenguaje biológico, el lenguaje político, el lenguaje ético-social, el lenguaje militar y el lenguaje educativo. Así que el Señor bendiga esta clase y nos ayude a crecer cada día en esta ciencia, la ciencia de la salvación. Y así vamos a proseguir nuestro estudio, y queremos decirle que el siguiente estudio que nos tocará desarrollar pues muy pronto en nuestra próxima clase será pues el carácter de Dios revelado en su santa ley. Así que el Señor bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén.